Gracias a la Embajada de España en Ankara y en particular al embajador Francisco Ergueta por la posibilidad que nos brinda a la Embajada del Paraguay en Turquía de poder exponer la gastronomía paraguaya a Turquía y al mundo. La presentación estará a cargo del chef internacional Vidal Domínguez y la entrevista estará a cargo del estudiante paraguayo Ramón Ayala. El chef internacional Vidal Domínguez tiene una dilatada trayectoria en la materia y ha obtenido numerosos premios internacionales. Que disfruten la entrevista. Gracias. Hoy nos encontramos con el señor chef, bien dicho, Vidal Domínguez. Es un gusto tenerlo con nosotros y le agradecemos muchísimo. No, hoy vamos a hablar un poco con él sobre, aparte de conocerlo un poco más, también vamos a conocer algunos datos interesantes porque él, aparte de ser chef, está ahora mismo trabajando, realiza investigación y está trabajando en un libro sobre lo que es, digamos, la antropología gastronómica que futuramente vamos a poder tener también. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, señor Vidal? Muchísimas gracias por la entrevista. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Realmente todo esto que estamos hablando es un tema muy apasionante de saber los orígenes de nuestra gastronomía. Turquía es parte muy importante de un libro que estoy haciendo sobre orígenes de la gastronomía del Paraguay. Realmente los orígenes de nuestra gastronomía y todo lo que es la cultura que engloba lo que es la gastronomía en sí, ¿verdad? Porque la antropología gastronómica vendría a ser un poco el estudio de cómo vivía una sociedad en un tiempo atrás, todos los aspectos que implicaban eso, la geografía que le rodeaba, los aspectos sociales, y todo eso engloba lo que es la antropología. Entiendo. Entonces, para empezar, queríamos conocerlo un poco más a usted, cómo empieza esta pasión por la gastronomía. Si no podrías comentar un poco más acerca de eso. Bueno, sí, la pasión por la gastronomía viene a nacer un poco desde muy pequeño. Yo veía cómo mi abuela cocinaba. Mi abuela tenía una originaria de Caraguatal, pero se crió en una familia de italianos, sus padrinos italianos, razón por la cual tenía esa mezcla de cocina mediterránea italiana y cocina paraguaya. Yo apasionado por los ñoquis o los ravioles o las pastas que preparaba sobre la mesa caseras, ¿verdad? Los estofados, todo eso hizo en mí, creo en mí, un interés que se fue acentuando a través del tiempo. Me di cuenta que cocinar me era muy fácil, me relajaba, razón por la cual con el tiempo ya incursioné en toda la parte de gastronomía. Hoy por hoy represento a Paraguay desde hace 6 años en más de 8 países como representante de la gastronomía paraguaya, no solamente tradicional, sino también internacional. Estoy en el consejo directivo de una asociación internacional que se llama Chefs de Sudamérica, que nuclea a representantes de cada país. Y bueno, desde el 2015 que fui elegido para ser integrante de esta asociación. Mi libro está invitado desde hace 3 años para 4 años ya, para los Gourmet Awards. Los Gourmet Awards son los premios más importantes que se dan a libros de gastronomía en el mundo. Se realiza una vez al año. Y vamos a ver, este año creo que ya estaríamos participando con lo que es el libro Asunción 1537, Asunción del Tupanahual, que sería el nombre del libro, que tiene en parte antropología gastronómica, orígenes de nuestra gastronomía, tiene el nacimiento de los vacunos que se expandieron en el Río de la Plata desde Asunción. También tenemos de que el dulce de leche nace a través de una influencia, vamos a decir, andaluza, que llegaron con los conquistadores, y desde Asunción se traslada el único documento que viable de un médico alemán se tiene sobre la fabricación o el uso del dulce de leche y la leche condensada en Paraguay, mucho antes de Argentina, mucho antes de Uruguay. Entonces, la gastronomía paraguaya realmente es una caja de sorpresas, y así como Asunción es madre de ciudades,
Asunción, Paraguay, es madre de la gastronomía de toda la región. Comprendo. Y hablando un poco también de lo que es nuestra comida típica, nuestra comida paraguaya, queríamos pasar a esta segunda parte, que era justamente conocer, según usted que investiga, usted que está en esta área, ¿qué le caracteriza a nuestro plato paraguayo? ¿Se ha visto que en realidad el chipano es lo que le caracteriza a nuestra, o qué es el ingrediente que es la que caracteriza al paraguayo, ¿verdad? Yo no sé si estoy errado, tal vez sí, tal vez no. Yo, por ejemplo, veo que usamos mucho maíz en nuestro ingrediente paraguayo, pero tal vez no sea uno de los ingredientes que nos caracteriza. Entonces, por eso queremos escuchar un poco que nos comente más nuestra comida y de su caracteriza y qué es lo que nos caracteriza a diferencia a otros países. Bueno, Señor Vidal. La característica principal de la gastronomía paraguaya, que nace a partir de 1537 con la llegada de Juan de Ayolas. Juan de Ayolas, el español que era el lugarteniente de don Pedro de Mendoza, que fue enviado por Carlos de España. Él se autosolventó su viaje a América con 14 buques, llega y funda Buenos Aires y lo tiene que abandonar porque 3 de sus buques que traían los bastimentos, que son las comidas, en una tormenta se le perdió en ese trayecto hasta lo que es el Río de la Plata, que anteriormente se llamaba Río de Solís, y allí se quedaron sin alimentos en Buenos Aires y lo tienen que abandonar. Y van a una ciudad, es decir, al otro lado del Río de la Plata, en donde hoy por hoy es la ciudad de Colonia, Uruguay, y a partir de allí, don Pedro de Mendoza, enfermo, le nombra a Juan de Ayolas, lugarteniente, para que vaya a fundar Casa Fuerte en las tierras de la comarca del Cacique Lambaré. Entonces, llega en 1537, un 18 de diciembre, y funda la primera Asunción. A nosotros nos enseñan que fue el 14 y 15 de agosto de 1537, pero eso fue 7 meses después de la primera fundación de Asunción. Allí en el Cerro Lambaré mismo la llamaron la Asunción de María, Madre de nuestro Señor Jesucristo. Llega Juan de Ayolas con un alemán llamado Ulrico Schmidl, originario de Bavaria, hablaba varios idiomas él. Llegaron 400 hombres en varios bergantines y dice textualmente: nos fue preferente quedarnos en estas tierras porque estos nativos consumen el pan de Juan. El pan de Juan es el pan de harina de algarrobo, pero también especifica que tenían pan de harina de almidón de mandioca, de harina de maíz y del choclo dulce. Entonces, dice Ulrico Schmidl, imagínate, en 1537, acompañó a Juan de Ayolas, llega al Cerro Lambaré, funda la primera Asunción y dice: estos nativos consumen el maíz turco. Entonces, eso está escrito en el libro de todo lo que es el viaje de Ulrico Schmidl, y tenemos una calle, inclusive Ulrico Schmidl, ahí sobre Mariscal López, que da con Boyani, unas 3 cuadras, es la calle Ulrico Schmidl, en honor a este alemán, que entre otras cosas dice: estos nativos consumen el maíz turco. Es decir, ya se conocía el maíz en Europa, y no es lo que dicen, no, que en Europa no se conocía el maíz. No, claro que sí. Si Ulrico Schmidl afirma en su libro y dice: estos nativos consumen el maíz turco, entonces evidentemente de que ellos, los nativos, ¿verdad? Usaban el maíz como un material gastronómico para sus recetas. Hay una parte muy interesante de Ulrico Schmidl que dice: estos nativos fuimos invitados con un tubérculo que le llaman mandió, del cual hacen una cerveza con sabor Mandelberg. Mandelberg en alemán es castaña. Y también fuimos invitados con un tubérculo que le llaman batata, que tiene sabor a manzana, del cual hacen una cerveza al igual que la de mandioca. Pero también hacían la cerveza de los granos del maíz. Entonces, el por qué el paraguayo consume y es un gran consumidor de cerveza, porque ya los carios guaraníes consumían la cerveza de mandioca, de batata y del maíz turco. Entonces, eso es un dato de Ulrico Schmidl, que llega aquí en 1537. ¿Y qué sucede?
sucede que se fusiona la gastronomía española con la de los carios guaraníes, porque hasta la década del 80 se enseñaba en los colegios que nosotros éramos carios guaraníes, no solamente guaraníes. Muy bien, hago esa acotación por algo que te voy a comentar más tarde. Entonces, de esa unión entre la gastronomía española y la gastronomía cario-guaraní, ¿qué es lo que se fusiona? Los ingredientes españoles. Entonces, este pan de Juan, que habla Ulrico Schmidl, que elaboraban los carios guaraníes, es un pan de la harina de algarrobo. El algarrobo es una planta que tiene como una vaina, como el poroto manteca, eso se seca, en el mortero se hace harina, mezclaban con grasa de patí del pescado o con grasa de tayucatí o de emboreví, y de eso hacían un preparado, envolvían en hoja de huembe o en hoja de banana y tiraban en el tanimbú en la fogata que se estaba apagando. De allí ellos, los españoles, ven de que tenían pan de harina de algarrobo, pero ese mismo proceso lo hacía con la harina de maíz con grasa, del almidón de mandioca con grasa y del choclo dulce con grasa, del maíz tierno. Entonces, ¿qué hace el español? El español a esas mezclas de el insumo más la grasa, que lo envolvían y lo tiraban en el tanimbú, le agregan leche, queso y huevo. Entonces, al agregar leche, queso y huevo, de la mezcla de la harina de maíz con grasa animal que iba al tanimbú, le agregas leche, queso y huevo y tenés la sopa paraguaya. A eso le agregas al almidón de mandioca y tenés la chipa. Y lo mismo al choclo dulce y tenés la chipa guazú. Entonces, ¿qué sucede allí? Allí lo que sucede es que nace una gastronomía nueva que se llama la gastronomía paraguaya. Se fusionan los ingredientes españoles con los ingredientes nativos carios guaraníes, nace la gastronomía paraguaya. A partir de allí podemos decir de que nace lo que es la gastronomía autóctona del Paraguay. Entonces, eso sería el inicio de nuestra gastronomía. Los españoles introducen el ganado vacuno, la gallina, el queso. Entonces, esa fusión es la que crece hasta 1580, fecha de la refundación de Buenos Aires, y a partir de allí la gastronomía del Paraguay fue trasladada por paraguayos en las diferentes fundaciones que se dieron desde Asunción. Por eso Asunción es madre de ciudades, pero también es madre de la gastronomía de lo que es hoy Argentina, Uruguay, Mato Grosso del Sur, Santa Catarina y Santa Cruz, Bolivia. En esencia, eso es un viaje rápido para explicar un poco el origen de la gastronomía paraguaya. Yo no sé, le quería hacer la tercera pregunta, ¿verdad? Cuando mencionó el maíz turco, entonces hay una conexión ahí entre lo que es la comida paraguaya y la comida turca. ¿Usted podría comentarnos un poco más algunos datos que tenga o algunas similitudes que nos pueda contar más? Vamos a estudiar un poco lo que es los orígenes de las influencias gastronómicas en los guaraníes, en los carios guaraníes, ¿verdad? Y para ello hago todo un desarrollo de una tesis sobre cómo es que nosotros teníamos cosas extrañas, como por ejemplo Ulrico Schmidl, que llega aquí en 1537 y dice, notamos que estos nativos consumen el maíz turco. Entonces, ¿cómo llegó el maíz turco a Sudamérica? Pues que el maíz de Sudamérica se fue a Turquía. Hay algunas incógnitas que yo voy estudiando en el libro y que voy quitando sobre cuál es la relación que estamos teniendo. El ñandutí tenemos en Islas Canarias proveniente de Turquía. Ulrico Schmidl también habla del telar, es decir, que Ulrico Schmidl llega al Cerro Lambaré y vende que tenían unas especies de camisas, tenían unos lienzos tejidos en ese telar. Ese telar es típico también de Turquía y de Medio Oriente. Hoy por hoy la cocina turca tiene el mulama o el kuymak, creo que se llama, que es como una polenta encaldada, ¿verdad? Esa polenta encaldada, si uno escucha las referencias del origen de la sopa paraguaya, una de las referencias que para mí
que no es real, pero es muy turística y muy conocida, es cuando el primer presidente constitucional del Paraguay, don Carlos Antonio López, antes del almuerzo y de la cena tomaba un caldo, que es el tucuetí o jucueí, que era una polenta encaldada de harina de maíz con leche y queso. Entonces, que la cocinera exagera con la harina de maíz, se solidifica ese jucueí, ¿verdad? Y nace la sopa paraguaya por un error en la cocina, pero estamos hablando de 1856 en adelante. 300 años antes ya se origina esa fusión y ya nace la sopa paraguaya. Esa es la versión antropológica, es la que estuvimos hablando hace un rato, en donde el nativo mezcla la grasa animal con la harina de maíz, y luego el español introduce la leche, el queso, el huevo, y nace la sopa paraguaya, ¿verdad? Pero para dar una referencia, tenemos muchas similitudes dentro de lo que es la gastronomía actual, de lo que es, por ejemplo, el pan de la celebración del Ramadán, es un pan con harina de maíz. Entonces, tenemos el arroz con leche, tenemos cosas desde el punto de vista geográfico. Turquía, lo que vendría a ser la parte de Asia Menor, existen una familia de alfabetos anatolios antes que empiece el Imperio Otomano, y hablamos del primer milenio antes de Cristo, en donde existían una serie de alfabetos: el lidio, el frigio, el cario, el licio, el pánfilio y el sidético, ¿verdad? Son 6 alfabetos que, vamos a decir, representaban las diferentes tipos de regiones del Asia Menor en aquel tiempo. Y en aquel tiempo, dentro de esos alfabetos también estaban misteriosamente los carios. Es decir, los carios no era solamente un alfabeto, sino que también era un grupo de gente que vivía en esta zona de Asia Menor y también las islas del Egeo. Bueno, parte de ese alfabeto cario representa lo que vendría a ser luego el griego y el fenicio. Y luego eso viene a representar la base del egipcio, el arameo, el hebreo. Y nosotros, dentro de un estudio de antropología gastronómica que estoy desarrollando, estamos usando todos esos datos para hacer, vamos a decir, las influencias antropológicas gastronómicas sobre los carios guaraníes, que realmente hay cosas que vamos a decir que no condicen con todo lo que tenemos aquí en la región. Te doy un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa si nosotros, antes que lleguen los españoles, ya teníamos la sopa paraguaya? Entonces decimos, bueno, ¿y de dónde quitaron los guaraníes la sopa paraguaya? ¿O de dónde quitaron el boriborí? Pues a nosotros nos enseñaron que el boriborí trajeron los españoles, y que se hizo una especie de caldo abá allí con la carne que se introduce con el ganado vacuno a partir de 1553 en Asunción y en Yaguarí, que después se convirtió en Paraguarí. Paraguarí tenía como 90.000 cabezas de ganado, Asunción 50.000, y eso estoy hablando antes de la refundación de Buenos Aires. Entonces, de allí empieza el consumo de la carne vacuna y empiezan los caldos, los cocidos españoles o pucheros españoles, ¿verdad? Y los pucheros españoles, a alguien se le ocurrió hacer la bolita, el nativo dijo en guaraní bori bori, bolita bolita, y nace el bori bori. Lo que nosotros conocemos es que es una influencia española con los guaraníes. Entonces, el español hace su cocido español y le agrega las bolitas de harina de maíz y nace el boriborí. Pero el boriborí tiene sus inicios en Medio Oriente, para ser más exacto, entre los hebreos. Se llama caldo Ashkenazim con nigdelach, es un caldo de gallina con bolitas de harina de matzá, de harina de trigo. Eso emigra a España con los sefardíes, con los judíos españoles, que luego se convierten en judíos españoles,
y llevan sus costumbres. Lleva la adafina también. La adafina es la madre de nuestro puchero. La adafina hebrea era un caldo de un montón de tipos de carne que se cocinaba los viernes a la noche para amanecer sábado en las casas de los hebreos, porque los sábados no podían trabajar por el tema del Shabbat, y ellos consumían eso todo el día, pero ese caldo viaja a España con los sefardíes y allí se transforma en 7 u 8 cocidos españoles por región. Entonces está el cocido asturiano, el cocido madrileño, y de acuerdo a las características de ingredientes de la zona. ¿Qué pasa? Eso llega a Asunción, y aquí nace, a partir de la llegada del ganado vacuno, el puchero caraí, que llevaba todo tipo de carnes, batata, choclo, de todo. También el locro, tirándole el maíz blanco, y el boriborí haciendo las bolitas. O sea, originalmente el boriborí era una mezcla de carnes. Pero a lo que quiero llegar con esto es decirte, bueno, genial, pero esto nosotros sabemos que nos enseñaron los españoles, es decir, los españoles trajeron su influencia. Y si te digo de que habían tribus de carios guaraníes que ya tenían el boriborí y se llamaba borinjú, que hacían el maimbé de la mazorca del maíz, pasaban por el fuego, se ennegrecía, mortero, hacían una harina negra, cocinaban el taró o varias raíces, hacían un caldo, hacían las bolitas y tenían el boriborí negro. Entonces, ¿de dónde nace realmente el boriborí en Paraguay? Fueron los españoles que trajeron esa influencia sefardí hebrea, y de dónde los carios guaraníes ya tenían el boriborí dentro de su gastronomía nativa. Entonces, ahí empieza la antropología gastronómica, hurgando y buscando los orígenes de esas influencias que tenían los carios guaraníes en su gastronomía. De allí es que nosotros tenemos una relación muy estrecha en muchos aspectos, no solamente gastronómicas, con lo que es Asia Menor, el Egeo y la zona de Medio Oriente. Uh-huh. Es muy interesante, como se dice en guaraní, porque es muchísima información muy importante, y la verdad que le agradecemos muchísimo por habernos dado su tiempo, y bueno, ojalá que en algún momento nos podamos encontrar y conocer y compartir un poco más también con usted. Cuando guste, Ramón, y mira, esto es un tema muy apasionante. En gran medida, yo en mi libro estoy enfocando muy de cerca lo que es Turquía, en su lenguaje, en su raza, en su gastronomía, y la influencia que tiene sobre el paraguayo en muchos aspectos, y no solamente el gastronómico. Entonces, es un tema apasionante, y yo creo de que no existe una casualidad por la cual hoy un cario guaraní está en Turquía, que sos vos. Oreretame mokoi upora ojotopa, haojapohi kwai ambuei pahua. Orekoa ñande yokoha, hakatuna ñande mbojeiri ojohewi, tera ñande mojoaju, haupevare imbaretéiti. Peva ha'e ore tembiasakue. Ha ha'énte mba'e avei. Haikatúri ikove reñandu. Paraguay eñandúva'erã